Queridos y queridas estudiantes de la UTM, mi nombre es Fernando Casado, soy el profesor autor de la asignatura Derechos Humanos y Derecho Internacional Público 1 y les doy la bienvenida a esta nueva unidad. Espero que la primera unidad en la que estuvimos viendo la caracterización de los derechos humanos le haya resultado interesante, y esta segunda unidad es un poco más corta, pero es muy importante para compensar o para reenfocar lo que habíamos visto en la primera unidad. Ahora, esta segunda unidad, que es la perspectiva crítica de los derechos humanos, se centra en ver desde esa perspectiva de carácter crítico a toda la doctrina que hemos estudiado hasta ahora de derechos humanos. ¿Y por qué una perspectiva crítica? ¿A qué nos referimos con una perspectiva crítica? Pues de alguna forma lo que esta teoría viene a decir es que los derechos humanos pueden ser, por un lado, instrumentos de liberación, pero por otro lado también pueden ser instrumentos de dominación. Es decir, pueden servir para que vivamos mejor, para dignificar nuestras vidas, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado porque los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos puede convertirse justamente para lo contrario. Y es por ese motivo por el que nos encontramos con esta teoría crítica a los derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera unidad habíamos visto la universalidad de los derechos humanos, los distintos tipos de derechos humanos, derechos sociales, la educación, la alimentación, derechos de solidaridad incluso en los procesos de emancipación de el África, con la solidaridad, con la paz, con el desarrollo, con el medio ambiente. Pero lo sorprendente es que pese a este momento en el cual nos encontramos con una grandísima cantidad de instrumentos de carácter internacional, pues también es cierto que nos encontramos quizás en el momento de la historia en donde se producen una mayor cantidad de violaciones o una mayor sistematización en la violación de los derechos humanos. Y para ello nada más hay que mirar, por ejemplo, la situación del Ecuador, ¿no? Y de ahí la importancia de la perspectiva crítica. Probablemente la Constitución del año 2008 es la Constitución más avanzada de la historia del Ecuador. Pero no solamente del Ecuador, es probablemente uno de los textos constitucionales más avanzados que existen, ¿no? No cabe duda de ello, por la gran cantidad de derechos que se contemplan, el summa causae, los derechos de la madre tierra, se ha cambiado incluso el biocentrismo del antropocentrismo, el paradigma, perdón, del biocentrismo, se ha cambiado el paradigma del antropocentrismo al biocentrismo. ¿A qué nos referimos con ese cambio de paradigma? Ya no es el hombre o el ser humano, ¿no? Hombre como se había concebido también desde perspectivas machistas y coloniales al ser humano principalmente al inicio de la historia o andadura de los derechos humanos. Ahora se habla de que el centro de la toma de la decisión no solamente es el ser humano, sino que va a ser también, o tiene que ser, la madre tierra, porque el daño al medio ambiente puede causar daños irreversibles que den al traste con toda la humanidad, ¿no? Que acaben con toda la humanidad. Bueno, pues ahí es donde se encuadra de alguna manera la perspectiva crítica, ¿no? Es decir, cómo si tenemos tantos derechos humanos, de repente nos encontramos con que en el Ecuador hay 1,5 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza y situación muy precaria. Porque hay 5 millones de personas que tampoco llegan ni siquiera a un salario mínimo mensual. ¿Por qué el subempleo, el empleo no adecuado o el desempleo es 7 de cada 10 puestos de trabajo? Entonces, frente a todos esos desafíos, nos planteamos por qué de repente no han satisfecho esas necesidades los derechos humanos. Y ahí es donde entraría esa teoría crítica, ¿no? Una teoría crítica que se fundamenta en la crítica al universalismo, ¿no? Entendido el universalismo como una especie de homogeneización de la humanidad. Es decir, hablábamos de que era la universalidad de los textos como por ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre, ven, hombre y no ser humano, que es de 1789, pero al mismo tiempo hay una especie de homogeneización. Y esa homogeneización de alguna manera también lo que trata de imponer es un sistema de dominación de unas minorías sobre las grandes mayorías. Es decir, las élites que han gobernado de alguna manera todos nuestros países en el contexto occidental desde el inicio del liberalismo económico hasta nuestros días,
pues dan que pensar sobre la eficacia que han tenido los derechos humanos. De ahí entonces la importancia de estas teorías críticas. Las teorías críticas beben de fuentes como por ejemplo el feminismo a la hora de constatar la diferencia que existe todavía en la actualidad entre el hombre y la mujer en el acceso a un trabajo digno o en igualdad de condiciones, los puestos de decisión política y tantísimos otros derechos que vemos que son vulnerados en una discriminación estructural hacia la mujer. También las bases epistemológicas, ¿no? Que es a lo que se centra este primer tema. Tendremos que ver, por ejemplo, también el neocolonialismo en todo el discurso de derechos humanos. De ahí las diferencias entre el norte y el sur tan agudizadas, que a veces lo encontramos también en las narrativas o discursos normales en los que incurrimos, ¿no? Es que claro, son más desarrollados los países del norte y están por encima de los países del sur. Entonces, esta de alguna manera es el caldo de cultivo en el que se encuentra la teoría crítica. La teoría crítica a nivel histórico podríamos situarla en la escuela de Frankfurt, ¿no? La escuela de Frankfurt es la que de alguna manera, no solamente en la disciplina de derechos humanos, sino en otras muchas disciplinas, ciencia política, sociología, habla de una teoría crítica, ¿no? En esa escuela de Frankfurt lo más importante, y sigue siendo también la inspiración de la teoría crítica, es la necesidad de la transformación social. Es decir, el reconocimiento de los derechos humanos no se puede quedar únicamente en algo anecdótico o simplemente normativo jurídico, ¿no? Debe de ir acompañado de una transformación social. Yo no he satisfecho mis necesidades porque tengamos una maravillosa constitución en el Ecuador. No, el Ecuador habrá satisfecho sus necesidades cuando no haya pobres en el Ecuador, cuando las diferencias entre los ricos y los pobres sean lo suficientemente reducidas como para que todos los ecuatorianos y ecuatorianas vivamos en una situación de dignidad. Entonces, esa transformación social que va buscando la escuela de Frankfurt es la inspiradora de la teoría crítica. La teoría crítica, otra de las fuentes de las que bebe inicialmente con la escuela de Frankfurt, era también el marxismo, ¿no? El marxismo como alternativa al capitalismo, a la teoría liberal, a la explotación del hombre por el hombre y de esa forma tratar de llegar a un socialismo en el que las sociedades fueran más justas. Hoy en día hay también una crítica a esa visión crítica. ¿En qué sentido? En el sentido en el que hay ciertos postulados totalizantes de la teoría marxista que estarían siendo revisadas por la teoría crítica de los derechos humanos hoy en día. Esto lo vais a ver también muy bien reflejado en el libro de Manuel Gándara, que es parte de la bibliografía obligatoria. Hay una parte que hemos tomado, pero todo el libro es de gran interés. Entonces, ese pensar o basarse del marxismo en el racionalismo científico, esa dominación de la naturaleza que también pregona el socialismo científico o el marxismo, son rasgos que hoy en día están totalmente puestos en tela de juicio. Entonces, de alguna manera también lo que queremos ver con esta teoría crítica, con esas teorías críticas modernas, es que hay una revisión de otras teorías que iniciaron la andadura de la teoría crítica. Y algo que hay que tener muy en cuenta cuando de alguna manera estudiamos los derechos humanos desde una perspectiva crítica es que los derechos humanos no son neutrales o no están desprovistos de intereses de carácter ideológico y de un sesgo muy avanzado. Y esto lo podemos ver, que lo habíamos también de alguna manera adelantado en la primera unidad, el tema de la indivisibilidad de los derechos. Y hemos visto que, en principio, los derechos humanos, desde una perspectiva teórica, pues son indivisibles. Es decir, que tanto la libertad de expresión, como el derecho al agua, como el derecho a la alimentación, la vivienda, tienen que estar garantizados. Pero, de nuevo, volvamos a la realidad. La realidad nos dice que eso no es cierto. La realidad nos dice que hay todavía muchísimas personas en nuestro país que no tienen una vivienda digna, que no tienen agua potable ni siquiera, ni tienen unas necesidades básicas cubiertas. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros tratamos de ver es que, pese a la enunciación de todos esos derechos de carácter social principalmente, la realidad nos indica que hay una mayor preeminencia de los derechos de la llamada primera generación o de los derechos civiles y políticos. Entonces, mientras que la libertad de expresión sí puede ser incluso garantizable ante los tribunales de manera inmediata, cuando el tema en discusión es la alimentación, la vivienda o el trabajo, son muchas las dificultades para poder implementar
implementar o garantizar esos derechos. No solamente implementarlos por el desarrollo de las políticas públicas, sino también incluso reclamarlos ante los organismos jurisdiccionales. Entonces, este sesgo ideológico, que muchas veces se disfraza en la llamada neutralidad de los derechos humanos, como que los derechos humanos no serían ni de izquierdas ni de derechas, sino que son algo que está ahí y que son puros y que serían como una especie de dogmas religiosos por encima del bien y del mal. En la práctica no es cierto, porque en la práctica hay una preeminencia y una prioridad en la aplicación de unos derechos y una marginación de otros derechos, que normalmente son los derechos los que quedan marginados o en un segundo plano de las reivindicaciones sociales, que son en principio aquellas reivindicaciones que las grandes mayorías empobrecidas tienen mayor urgencia por satisfacer. Entonces, de alguna manera ahí claramente vemos que el énfasis se ponía en lo que llamábamos libertades, pero la igualdad material quedaba relegada en un segundo plano. Nuestro objetivo de alguna manera es tener esa visión crítica cada vez que hablemos de derechos humanos. Y de nuevo, esto lo podemos apreciar también, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que el núcleo duro del derecho internacional público en materia de derechos humanos y su protección era la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tenía 30 artículos, en donde había artículos de carácter civil, político, social, económico y cultural, pero que después se desarrolló en dos tratados internacionales que eran el Pacto de Derechos Civiles y Políticos por un lado y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por otro. Ahí ya indica que esa indivisibilidad es falso. ¿Por qué? Porque se dividió la Declaración Universal en dos instrumentos distintos y se le dio una mayor protección en los instrumentos internacionales que tuvieron a su vez un reflejo en las constituciones nacionales a los derechos civiles y políticos sobre los derechos de carácter económico, social y cultural. De ahí también la importancia de la Constitución ecuatoriana, donde en principio habla de la indivisibilidad y de la justiciabilidad de todos los derechos por igual. Entonces, en principio, al menos teóricamente, todos los derechos, sean de un tipo o de otro, incluido el derecho al agua, el derecho a la alimentación, tendrían que estar garantizados de la misma manera y que la persona que viera violados sus derechos podría reivindicarlos ante los organismos jurisdiccionales, es decir, iniciar una acción de protección para que pudieran ser amparados esos derechos. Sin embargo, la práctica nos va a dictar que la situación es bastante diferente a la hora de llevar a cabo la protección de estos derechos humanos. Bueno, entonces creo que es importante también ver cómo este panorama complejo es el que de alguna manera debe ser un eje transversal a la hora para nosotros en nuestra disciplina de analizar no solo la unidad 1, sino todo lo que va a ser el desarrollo del derecho internacional, que lo veremos en las próximas unidades, en la 3 y la 4. Pero no solamente en las unidades 3 y 4 hay que tener esta perspectiva crítica siempre presente, sino que además el semestre que viene, cuando veamos la asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público 2, también hemos de tener estas bases epistemológicas críticas presentes en todo nuestro análisis, porque creo que de alguna manera eso también nos va a ayudar a ser esos abogados, esos juristas, esos conocedores del derecho que hacen tanta falta, aquellos que buscan, como hace la teoría crítica, la transformación social. No me sirve de nada saber todos los maravillosos derechos que tenemos, sino que también tenemos que tener una orientación a que la transformación social haga que nuestras vidas y las de quienes nos rodean, el colectivo, nuestros países y hablando también incluso del planeta en su totalidad, pues avance hacia una mayor dignidad y hacia un mayor bienestar. Entonces creo que hasta aquí quizás un poco el enfoque que hemos dado en relación a Manuel Gándara y su perspectiva crítica de los derechos humanos, y mencionar quizás algunos interesantes autores, como por ejemplo Carlos Wollmer, que habla de la necesidad precisamente de recuperar la visión crítica de los derechos humanos, pero al mismo tiempo esto implica necesariamente que exista una relación entre la teoría y la praxis, los que le contaba antes de transformar la realidad. Entonces, de alguna manera lo que dice Carlos Wollmer es que hay que mostrar apenas la necesidad de las contradicciones y tener conciencia de ello no es suficiente. Una real teoría revolucionaria cobija una teoría de la organización y de la acción política. Es preciso establecer una teoría crítico-práctica. Entonces, otra cosa importante que debemos de tener también nosotros en cuenta como juristas es que siempre esa teoría crítica no se queda únicamente en conocer los derechos humanos y cuáles son los derechos humanos y cuál es su amplitud
y la importancia que tiene que se respeten los derechos humanos, sino que también es importante que nuestro trabajo sea práctico, la praxis, la congruencia entre el conocimiento teórico y lo que finalmente vamos a llevar a cabo en nuestras vidas diarias. Entonces yo espero que esto lo tengamos siempre muy en cuenta. Yo creo que el estudiante, el perfil de la UTM está orientado precisamente a eso, está orientado a tener conciencia de los problemas que nos rodean, ¿no? De tener también la voluntad de transformar la sociedad. Yo sé que muchos de ustedes además son personas que vienen de estratos humildes, que probablemente ustedes son la primera persona de su familia o de su generación que han llegado a la universidad. Entonces no fue gratuito llegar hasta aquí. El esfuerzo de generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos en sus luchas por la dignidad, campesinos, obreros, muchas veces golpeados por un sistema injusto, hace que ahora ustedes que ocupan esta oportunidad única de ser nuevos juristas, nuevos abogados, nuevos fiscales, nuevos jueces, tengan esta teoría crítica siempre muy presente. Entonces, pasando un poco al siguiente autor, que es Joaquín Herrera, que es también un autor muy interesante desde el punto de vista de lo que significa la teoría crítica y cómo la teoría crítica no se debe quedar únicamente en una teoría, ¿no? Sino que también es praxis, como decía Carlos Wollmer. Él nos habla de que entonces, ¿qué son los derechos? ¿Los derechos son un fin en sí mismo? El hecho de tener derechos ya nos convierte en personas más dignas, nos convierte en personas con una mejor calidad de vida, nos saca de la pobreza. No, la enunciación de los derechos, sin que haya realmente una transformación social, nos deja en un plano de dominación, igual que si no tuviéramos derechos. Es decir, la enunciación del derecho no es garantía de la aplicación del propio derecho o de la eficiencia del derecho. Por eso Joaquín Herrera nos habla también de la importancia que tiene o la relación que hay entre el derecho y las luchas por la dignidad. Es decir, el motor de ese derecho debe de ser siempre la satisfacción de unos bienes inmateriales, pero también de unos bienes materiales. Por bienes inmateriales es la enunciación y el reconocimiento del derecho, que es un arma en sí misma. Es decir, si nosotros obviamente tenemos una constitución que nos reconoce el derecho a la vivienda digna y no se nos provee como una vivienda digna o se nos ha violado de alguna manera por autoridad pública o privada ese derecho a la vivienda digna, pues hombre, tenemos la herramienta jurídica para reivindicar el derecho. Pero también es la lucha por la dignificación y por la garantía de ese derecho lo que debe ser el motor que mueva y que inspire siempre a los derechos humanos. Por eso de nuevo también Joaquín habla de que nunca debemos de pensar que los derechos son neutrales, tenemos siempre que dilucidar ese sesgo ideológico que hay detrás de los derechos, en el que normalmente la ideología hegemónica, la que predomina de corte liberal, trata de afianzar, pese a la enunciación de los derechos, una situación material de injusticia y desigualdad que vemos en la práctica. Es decir, hoy en día tiene ya más de 10 años la Constitución de la República del Ecuador, la Constitución de Montecristi, que es un documento espectacular. Ustedes lo van a estudiar, ya lo han estudiado en Introducción al Derecho, ya lo han estudiado en Teoría del Estado, pero ahora lo van a ver con mayor detalle en el Derecho Constitucional, cuando estudien los derechos del summa causae, de cómo se toman otras cosmovisiones y puntos de vista distintos al occidental para inspirar a la Constitución, ¿no? El summa causae, el buen vivir, la madre, la Pachamama. Pero después nos damos cuenta de que todavía encontramos una situación muy compleja, muy difícil en el Ecuador. Entonces, esas luchas que tratan de avanzar hacia una mayor dignificación del ser humano, que tratan de luchar contra las teorías neocoloniales, contra el machismo, contra el eurocentrismo, contra la imposición de patrones de desigualdad, es lo que debe de mover a los derechos humanos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Joaquín Herrera incluso plantea en la crítica que hace también a cómo han sido enunciados importantes documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, plantea también incluso que se deberían de establecer una serie de reformas a este tipo de declaraciones universales, de derechos y de tratados internacionales. Que es muy interesante comparar, ¿no?, la Declaración Universal tal y como está actualmente en vigencia con la propuesta
que él hace. Entonces, de alguna manera también lo que hay que tener en cuenta es que si antes hablábamos del universalismo, hay que tener también siempre cuidado con ese universalismo para que no signifique homogenización o la aniquilación de la pluralidad, ¿no? Simplemente hay que mirar al Ecuador. Nosotros no podemos homogenizar un patrón blanqueado de ecuatoriano de un hombre hetero masculino, ¿no? El Ecuador tiene una variedad de culturas, tiene una variedad de patrones, tiene una variedad y una pluralidad de culturas y de enfoques sobre la realidad que hay que tener muy en cuenta, ¿no? De ahí que también tengamos, por ejemplo, que también lo vamos a estudiar porque es muy interesante, ya lo vieron en teoría del Estado y pluralismo jurídico, ¿no? Hay un pluralismo jurídico, no solamente es la pirámide de Kelsen vertical en el que estaba arriba la Constitución y por debajo las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos leyes. No, hay que tener en cuenta que hay una pluralidad de visiones, que hay que tener también al mismo nivel la justicia indígena y no hay que tomarlo como una mofa o como algo folclórico o como algo baladí. No, hay que tener ese tipo de ordenamiento a la misma altura que el ordenamiento jurídico constitucional. Y esto o estas perspectivas son muy importantes. Entonces, esta segunda unidad, de alguna manera, lo que viene a recordarnos es que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener también, ser muy cautos a la hora de, primero, interiorizar ese discurso de carácter neoliberal, hegemónico de los derechos humanos. Tener muy en cuenta siempre una perspectiva crítica, comparar lo que es el enunciado jurídico, la norma jurídica, con la satisfacción de los bienes de una sociedad. Es decir, si yo tengo una maravillosa constitución y tengo una realidad en la que varios millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza, ahí tengo una contradicción que hay que empezar a plantearse. Y de esa manera, esa teoría crítica debe de convertirse en praxis. Nosotros, que tenemos la oportunidad de ser nuevos juristas, tenemos que utilizar estas herramientas tan interesantes que estamos adoptando para la transformación de nuestras sociedades. Creo que de esta manera concluiríamos con esta segunda unidad. Les invito a leer en profundidad, pese a la complejidad del texto, tanto a Manuel Gándara como a Joaquín Herrera y también a hacer los distintos ejercicios. Ya verán que vamos a hacer algunos ejercicios sobre el universalismo versus pluralismo jurídico, ver cómo son esas dos visiones contrastadas de la realidad, ver un poco también esa contraprestación o contradicción entre, por un lado, la indivisibilidad de los derechos, pero por otro lado, que se le dé una mayor importancia a derechos civiles y políticos que a los derechos sociales. Entonces yo les invito a que tengan siempre esta visión crítica y que esta segunda unidad la vayan a tomar como una especie de eje transversal para estudiar no solamente el derecho en cuanto a lo que tiene que ver con la asignatura de derechos humanos y derecho internacional público, sino que esa visión crítica deben de adoptarla siempre que vayan a estudiar cualquier ordenamiento jurídico, ya sea el constitucional, ya sea el penal. ¿Para qué existen las leyes penales? El civil, etc. Porque es muy importante en todo momento que nosotros seamos no solamente conocedores del derecho, sino transformadores de nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la tercera unidad. Que tengan una maravillosa experiencia con la teoría crítica de los derechos humanos. Hasta luego.